el ser humano vive cada día en una situación que le produce ansiedad. Vea, según el New York Times, este periódico famoso, dice que los estadounidenses están entre las personas más ansiosas de la tierra. Un estudio encontró que los estadounidenses viven más ansiosos que otras naciones como Nigeria, escuche bien, como Nigeria, como el Líbano o aún como Ucrania. El estadounidense promedio vive en ansiedad. Y miles de millones de dólares, estamos hablando billones de dólares, están siendo utilizados cada año en medicamentos para controlar o para ayudar a minimizar lo que es la ansiedad. Y también se utilizan otros millones adicionales para encontrar, para buscar la cura y encontrar las causas de lo que produce la ansiedad. Sí. La revista Time dedicó esta portada recientemente y su portada la dedicó para la ansiedad de los adolescentes. Y el titular fue: nuestros niños no están bien. No, nuestros niños no están bien. Los adolescentes estadounidenses están ansiosos, deprimidos y abrumados. Y no solamente los adolescentes, adultos también. El artículo afirmaba que los adolescentes de hoy viven en una era de inseguridad grande, más de lo que nosotros pudiéramos haber imaginado. Los adolescentes de hoy no saben lo que es vivir sin el terrorismo, sin los tiroteos en las escuelas, no saben cómo vivir sin las drogas, no saben cómo vivir sin el bullying, no saben cómo ellos pueden encarar esta situación. Han crecido observando a sus padres en medio de una severa recesión y tal vez lo más importante, han llegado a la pubertad en medio de lo que es la tecnología y las redes sociales, las cuales están transformando nuestra sociedad. En medio de esa situación en que están creciendo nuestros muchachos. Un experto dijo: hemos creado un ambiente en donde la gente se enfada fácilmente. El adolescente de hoy es la primera generación que no puede escapar de sus problemas. Y es por eso que usted puede ver que mucho adolescente no le gusta hablar de sus problemas. En nuestros días, los adolescentes deciden cerrarse, deciden aislarse para no poder, para no tener que dar a conocer su sufrimiento. Todos ellos son como pequeños volcanes. Están recibiendo esta presión constante de los teléfonos, de lo que están recibiendo a través de sus teléfonos, de lo que es el YouTube, de lo que es todo este bombardeo. Están siendo también están recibiendo esa presión a través de sus relaciones con los demás, de las nuevas drogas. Sí, porque cada vez están saliendo nuevas drogas más adictivas, más letales. Están también siendo víctimas también de las tendencias cambiantes en el mundo de hoy, en la moda, en lo que ahora se hace, en los retos que ellos están recibiendo de los demás jóvenes. Y esa es la realidad en que nosotros vivimos. Esa es nuestra realidad. Y pensamos si esto podría suceder en nuestra comunidad. Muchas veces pensamos, bueno, eso no puede llegar a mí. Pero tarde o temprano, de una u otra forma, esto nos golpea, esto nos asedia, esto nos hace ver la realidad. Aún en medio de esta situación, nosotros pensamos en nuestras familias. Pensamos y buscamos en algo o alguien que pueda darnos cuidado, que pueda darnos protección, que pueda alejarnos de todo este mal, porque todo esto nos hace sentir ansiosos, nos hace sentir inseguros.
El ritmo de vida aún en nosotros nos lleva a causar ansiedad en nosotros mismos. ¿Por qué? Por las expectativas que nosotros creamos entre nosotros mismos. Y aún entre los demás creamos expectativas. Aún para algunos cristianos también la ansiedad es patente. Y muchas veces nosotros mismos creamos esta ansiedad, especialmente cuando somos llamados a servir al cuerpo de Cristo, porque eso causa en muchos ansiedad. Piensan, yo tengo ya suficiente ansiedad con las responsabilidades en mi trabajo y mi familia. Y aparte de eso, ¿tengo que servir en mi iglesia? ¿No es en realidad la iglesia la que tiene que servirme a mí? El solo hecho de escuchar, hermano o hermana, el Señor le ha llamado a servir, eso causa ansiedad a muchas personas. La realidad es que este fenómeno no es nada nuevo para el ser humano. Aunque lo estamos viviendo en formas diferentes hoy, no es nada nuevo. Aún los discípulos del Señor Jesús experimentaron lo que es la ansiedad. Vea, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 13 les suelta esta gran bomba a los discípulos. Les dice, ¿saben qué? Uno de ustedes 12 me va a traicionar. Tengo que morir. Esto los alborota, esto los turba. Y viene Pedro, le dice, Señor, ¿sabes qué? Esto no va a suceder. Yo voy a dar mi vida por vos, Señor. Y lo que más los turba, los que los más los pone ansiosos, ¿qué le dice el Señor? ¿Sabes qué? El gallo no va a cantar una vez hasta que vos me negues 3 veces. Se puede imaginar esto, lo que estaba pasando. Y estos hombres, todos sus discípulos, tenían razón para estar turbados, pues ellos lo habían dado todo por el Señor. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, nosotros hemos dado todo por vos, Señor. ¿A quién iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? Le dijo Pedro. Ellos habían dejado todo para seguirle a él, habían depositado toda su esperanza, su seguridad actual y su seguridad futura en el Señor. Como dice ahí una frase popular, habían apostado todas sus canicas en el Señor Jesús. Estaban seguros de que Él iba a ser su libertador. Tenían tantas expectativas puestas en el Señor y de repente el Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Tengo que morir. Uno de ustedes me va a traicionar, otro me va a negar. Tenían tantas expectativas estos hombres. Y esto les causó ansiedad. Ellos habían visto todas las muestras de poder del Señor a través de los milagros, de las sanidades, de sus enseñanzas. Pensaban y miraban de que esto les indicaba de que tenían enfrente al Mesías, al libertador de Israel. Y esto los hacía sentirse tranquilos. No tenían en sus mentes una duda de que Jesús iba a ser el que iba a salvar a la nación de Israel. Se sentían tranquilos, protegidos y seguros de que Jesús cumpliría todas las promesas dadas por Dios a través de la ley y los profetas. No tenían ninguna duda de esto. Y esta es la lucha también. Esta es la lucha de cada persona en el mundo. La sensación, buscar esa sensación de estar protegidos. Y por buscar esa sensación o esa seguridad, caemos en la ansiedad. El encarar todos los problemas y saber que estamos solos para encararlos también nos causa miedo, nos asusta. Pero hay una realidad grande. Esto no tiene que ser la situación de cada ser humano. No tiene que ser. El 99% de nuestras ansiedades son innecesarias. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nos manda a confiar plenamente en Él. Jesús nos manda a confiar plenamente en Él. Y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo nosotros podemos confiar plenamente en Jesús? Le voy a pedir que busque el Evangelio de Juan capítulo 14 y veamos la palabra del Señor. Juan 14, comenzando en el versículo 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios,
creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Vea, después de esta gran bomba que le suelta Jesús, Jesús los manda a sus discípulos a confiar plenamente en Él, prometiéndoles que ellos nunca estarían solos. Esa es la promesa que el Señor nos está dando. Acabamos de cantar esta bonita alabanza que dice, cumples promesas. Maravilloso Señor, cumples promesas. El Señor cumple sus promesas. Y eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Le está diciendo a usted también. Él promete que ellos nunca, ni sus discípulos, ni aquella persona que deposita toda su confianza en Jesús, aquella persona que cree plenamente en el Señor, nunca estará solo. Aunque esta separación de la que Jesús estaba hablando dejaba a sus discípulos turbados. Vea, la palabra en el griego es tarazó. Palabra turbado, que significa turbado, molesto, inquieto, alborotado, espantado, asustado, conmovido, agitado. Todos estos calificativos significa la palabra turbado, tarazó. Ahora imagínense las reacciones de los discípulos. Algunos, como Pedro, probablemente se había sentido molesto, inquieto, alborotado, al pensar de que el Señor iba a ser sacrificado. Tal vez Pedro estaba molesto por decir, bueno, Jesús ha sanado enfermos, Jesús ha hecho milagros, Jesús ha alimentado gente hambrienta. Momentito, Jesús resucitó a Lázaro. ¿Y cómo puede ser posible que Jesús, siendo el Mesías, el libertador de Israel, ahora nos diga que va a morir? Y es más, que me está diciendo a mí, su seguidor número 1, de que yo le voy a negar. Pedro estaba molesto. Tal vez otros habían dicho o pensado, ¿qué será de mí ahora? Después de que he dejado todo, ¿qué será si nuestro líder espiritual no está con nosotros? Porque se necesita un líder espiritual para que nosotros estemos seguros de hacer lo correcto, de seguir los mandamientos de la ley. Porque es a través del líder que podemos nosotros asegurar nuestra salvación que Dios ha prometido. Tal vez Tomás estaba diciendo, bueno, yo ya lo sabía. Yo desde siempre dudé de nuestro líder. A mí no me sorprende. Algunas personas piensan de esta forma. Piensan y buscan un medio por el cual puedan encontrar seguridad. Los discípulos lo habían encontrado, según ellos, en Cristo. Pero muchas personas buscan encontrar esa seguridad. Buscan protección, buscan libertad, buscan salvación, ya sea espiritual, moral o física. Pero el ser humano busca eso. Busca diferentes formas encontrar una seguridad, una protección. Piensan que no importa la forma en que se alcance, lo importante es alcanzarla. Dicho de una forma muy corta, el fin justifica los medios. Buscan esa seguridad, pero la realidad para el ser humano, para todo ser humano, es que nadie puede alcanzar esa seguridad. Nadie puede alcanzar esa salvación. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo Jesús. No hay otra forma. Los discípulos tenían cierta idea de lo que significaba la salvación. Ellos tenían una idea de la salvación, pero una salvación política, una salvación física. Creían que estaba en Jesús esa salvación a través de su liderazgo religioso y político. Es lo que creían ellos. La verdad es que muchas personas lo ven así. Vea, hay personas que ven en las religiones y aún en la política una forma de salvación.
Lo ven así. Piensan que Dios provee todos estos medios para encontrar paz, seguridad y salvación. Piensan que siguiendo estas normas de conducta van a encontrar la forma o el camino que los lleve al cielo. Lo triste es cuando se despiertan de este sueño y la realidad los golpea. Y los golpea con angustia, los golpea con ansiedad, los golpea con soledad, los golpea con un vacío. Cuando Jesús declara que Él es el camino, vea, no está diciendo que Él es la vía para llegar. Es algo interesante y es algo que nosotros debemos de entender bien claramente. No estamos hablando de una distancia que hay que llevar a cabo. No, Jesús no está diciendo, cuando dice Él que Él es el camino, no está diciendo esto de que es la vía para llegar al cielo. Él está declarando, cuando dice que Él es el camino, que la salvación no significa llegar al cielo. Significa estar con Jesús, estar en Jesús. No es un lugar la salvación. Vea lo que le dice Tomás con respecto a esta declaración. En el versículo 5 del capítulo 14. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y ya me puedo imaginar al Señor Jesús. Ay, Tomás. Como siempre, dudando y haciendo preguntas raras. ¿Qué le dice el Señor? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Tomás, como todo buen conocedor de la palabra, comienza a razonar: bueno, ¿cómo voy a caminar en Jesús? Si Jesús solo mide tal vez unos 6 pies a lo más, ¿cuántos pasos me va a tomar en cruzar a Jesús? Estaba de esta forma pensando, razonando de una forma física, humana. Pero lo que no se daba cuenta Tomás y muchas de las personas hoy en día es que Jesús es más que el punto de acceso al cielo. Jesús es la relación directa con Dios. No es un camino, sino que es la relación directa con Dios. Y en este capítulo la palabra Padre se menciona 23 veces. Lo cual está indicando que esa relación con Jesús está implicando que es la misma relación con Dios. ¿Y cómo se llevó a cabo esta relación? A través de su vida, a través de su sacrificio. Por eso cuando Él dice que va a preparar morada, está diciendo que está preparando el acceso directo e íntimo con Dios mismo. Es un acceso íntimo. Ya no es limitado en lo material, en lo político, en lo físico, sino que está siendo habilitado en lo espiritual. Porque no es suficiente tener una relación física, material con el Señor. Tiene que ser espiritual. Y ese es el significado de la frase: yo soy el camino y la verdad. Escuche bien, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no está diciendo: yo soy el camino, la verdad o la vida. No. El camino y la verdad y la vida. Los discípulos estaban confundidos con esto. Tomás es el que habla en el versículo 5. Señor, ¿cómo vamos a llegar ahí? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedes saber el camino? No tenemos GPS. Entonces por eso que Jesús le dice: no es de un camino literal. No es una jornada que uno ha de seguir. No es de llegar a un lugar, sino que de llegar a una persona, de conformarse a una persona. Y la única manera de llegar a esa persona es a través de mí, le está diciendo. Yo soy el camino. Yo. No es a través de mí, sino que yo soy el camino.
Jesús es el camino para estar con Dios. En otras palabras, que su ejemplo es el que necesitamos nosotros vivir. No seguir, sino que vivir ese mismo ejemplo. De la misma forma que Él vivió, nosotros debemos de vivir. También Jesús es la verdad, en otras palabras, que Él es la manera correcta de vivir la revelación suprema de Dios. Es a través del ejemplo de Jesús, seguir su ejemplo, no interpretarlo como nosotros queramos, sino que seguir su ejemplo, no ver cómo yo lo interpreto para conveniencia mía y decir, bueno, esto es de la forma que yo lo interpreto porque esto es lo que más me conviene a mí y esto lo voy a hacer. Y no solamente eso, Jesús es la vida, el dador. O sea que a través de Él, en Él es que nosotros podemos tener esa vida eterna. Vea, sin Jesucristo, sin Jesús, no podemos acceder al Padre. El Señor le dio al pueblo de Israel esa oportunidad. Le dio la ley, le dio la Torá. 663 leyes para que ellos las siguieran. ¿Y sabe qué? Ninguno, ni un solo israelita pudo seguir la ley a cabalidad. Por eso fue que la dio. No fue que el Señor se equivocó, no fue que Dios se equivocó y primero dijo, bueno, voy a tratar este plan A. Le voy a dar la ley y vamos a ver cómo sale todo. No funcionó esto, bueno, le voy a dar plan B, le voy a mandar a mi hijo. El Señor nunca ha sido el plan B. El Señor siempre ha sido el plan A. Pero dio oportunidad para que el ser humano, por medio de Él mismo, pudiera entender de que no hay otro camino, no hay otro acceso a Dios, a salvación, sino que es a través de Jesús. Y vea, es algo interesante. Muchas veces nos estamos tan emocionados de llegar al cielo, estamos buscando con tanta vehemencia llegar al cielo, que pensamos que ya, porque ese sentido de llegar al cielo nos da tranquilidad, nos da paz. Nos hace pensar que ya no estaremos sufriendo o ya no estaremos solos o por fin tendremos descanso de todo el trabajo que estamos haciendo en esta tierra. Pero esa no es la realidad del cielo. La realidad del cielo es Jesús mismo. Cuando el Señor dice, voy pues a preparar lugar, no está diciendo, bueno, déjame agarrar un contratista y voy a hacer unos planos, ya tengo mi arquitecto, ya tengo mi ingeniero civil. No, lo que está diciendo Él de que está preparando lugar porque el Señor mismo es ese lugar. Nosotros no vamos a estar en un lugar cerca o junto a Dios, vamos a estar en Dios, vamos a estar en Cristo, vamos a estar en su Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él es el camino, la única forma de llegar es Él a través de su sacrificio, de su sangre derramada en la cruz. Por eso es que Él dice, nadie viene al Padre sino por mí. No solamente es tener un entendimiento de quién es Cristo, sino también de depositar toda nuestra confianza en Él. Cuando pensamos en ese camino que nos lleva a Dios, pensamos en una distancia, como lo dije anteriormente, a recorrer, a seguir los mandamientos. Pensamos que siguiendo los mandamientos, siendo obedientes solamente, podemos alcanzarlo. Pero la realidad es que Jesús nos dice que el ser cristiano no significa seguir los mandamientos de Jesús. En cierta forma sí lo es, pero eso no es lo que realmente significa ser un cristiano. El ser cristiano no significa seguir los mandamientos de Jesús, es conocerle íntimamente y obedecerle por amor. Conocerle íntimamente y obedecerle por amor. Ve al versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahí va otro, dice el Señor. Primero fue Tomás, ahora es Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Qué te pasa?
Ya me puedo imaginar esta conversación en tiempos modernos. Y el Señor siendo tan misericordioso también, tan paciente y tan amoroso con Felipe, que le está diciendo esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué te pasa? Más o menos, son palabras que estoy inventándome. Pero estoy simplemente visualizando esa conversación. Se puede imaginar los otros discípulos viéndolo a Felipe y dice, hey Felipe, de veras que gracias por hacer la pregunta por nosotros. Pero en realidad esta es la forma en que nosotros también razonamos al Señor Jesucristo. El 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Fíjense bien, yo soy en el Padre. Yo vivo, subsisto en el Padre y el Padre en mí. No solamente Jesús estar, subsistir, vivir en Dios, sino que también Dios viviendo, subsistiendo en Cristo. Por eso le dice el Señor, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo daré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré por vosotros. Podemos ver entonces, en este pasaje, hay tanta enseñanza. Yo quisiera tener todo el tiempo, yo quisiera que pudiéramos estar aquí toda la tarde por lo menos para tener un entendimiento superficial o básico de lo que el Señor, la verdad es que les está diciendo a sus discípulos y a nosotros mismos. El ser cristiano no se trata de ser obediente para ganar el cielo. Si usted está pensando que por su obediencia al Señor le va a abrir las puertas, está equivocado. Déjeme decirle, está perdiendo el tiempo, porque no es así. La forma en que usted puede entrar acceso a Dios, a la eternidad en Cristo, es teniendo una relación real, íntima con Él. Esto significa que Él es nuestro ejemplo a vivir la vida. Él nos muestra cómo andar con Dios para que podamos estar en Dios. Esa es una relación. El objetivo entonces de la vida cristiana es estar en Dios eternamente, ininterrumpidamente. Ese es el propósito de la salvación. El problema para el ser humano entonces es que el pecado arruinó todo esto. Esa era la relación que había entre Adán, Eva y el Señor. El Señor se paseaba por el huerto del Edén sin ninguna restricción. Adán lo podía ver cara a cara. Eva también lo podían ver cara a cara. ¿Por qué? Porque todo estaba en perfección. Dios les había dado el aliento de vida, de Él les había dado y estaba en ellos. No había ninguna interrupción, pero el pecado arruinó esta relación. Pero es por esa razón que el Señor hizo posible, por medio de Jesús, que esa relación fuera restaurada. Vemos entonces que Jesús conoce al Padre. ¿Y por qué lo conoce? Porque Jesús es el Padre. Y esto los puede confundir un poco, pero vamos a ver más detenidamente cómo es que Jesús está en el Padre y Jesús es el Padre. Esto no quiere decir que Dios es más que solo Jesús y el Padre, sino que también en el versículo 16 Jesús dice que pedirá al Padre que mande un consolador a sus discípulos, y este es el Espíritu Santo. Ahí entra otra persona
en la ecuación. Él es quien realmente mantiene viva esa relación de caminar con Dios. Es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos esa relación con el Padre. Y esta relación de venir al Padre a través de Jesús para recibir el Espíritu Santo se hace posible a través de lo que conocemos como la Trinidad. Vea, esto es la Trinidad. Hay un solo Dios y hay tres personas. Es la misma sustancia, pero en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted está razonándolo de una forma humana, usted va a estar diciendo, bueno, estos son tres dioses diferentes. Muchas religiones lo ven así, como el cristianismo como una religión politeísta, porque piensan, bueno, ustedes tienen tres dioses, tienen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero en estos versículos aprendemos acerca de esa relación divina, íntima, unitaria de la Trinidad. Y esto es lo que vemos. Vea, es imposible conocer al Padre fuera de Jesús. Es imposible conocer al Padre fuera de Jesús. Si no es a través de Cristo, usted no puede conocer a Dios. Los versículos del 7 al 10 lo aclaran. La única manera de ir al Padre es a través de Jesús. Por eso Él dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se puede imaginar qué gran honor tuvieron y tienen todavía los discípulos? También es esto, vea, es imposible seguir a Jesús sin tener el Espíritu Santo. Imposible. Usted no tiene el Espíritu Santo, usted no sabe quién es Cristo. No lo puede conocer, porque es a través de su Espíritu que usted lo puede conocer. Recuerda esto, en ese momento los discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo en ellos, pero aún estaban conociendo físicamente, directamente, cara a cara, a Dios a través de Jesús. El versículo 15 dice que si realmente amamos a Jesús, guardaremos los mandamientos, nos está diciendo. ¿Y cómo es amar si no conocer íntimamente a la persona? La historia demuestra que no podemos guardar los mandamientos, ni usted y yo podemos guardar los mandamientos a cabalidad perfectamente. Necesitamos ayuda, necesitamos un ayudante, necesitamos un consolador, necesitamos el Espíritu Santo para poder nosotros cumplir lo que Cristo hizo. Por eso vemos que es imposible recibir el Espíritu Santo si el Padre no lo da por medio de Cristo Jesús. No podemos recibir el Espíritu Santo si el Padre no lo da a través de Cristo Jesús. El 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, y escuche bien, para siempre. El Espíritu Santo no se le va y no se le viene. Usted no puede decir ahora, hoy ando con la unción, y mañana dice, hoy no ando con la unción. El Espíritu Santo es el sello de todo cristiano. Ahora, que por su carnalidad usted lo contrite, ya es otra cosa. En los versículos 17 Jesús dice que Él será quien haga la petición al Padre para recibir el Espíritu Santo. Llegar a Dios, entonces vemos que es imposible a menos que todas las personas de la Trinidad estén involucradas. Usted no puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Usted no puede seguir a Cristo si no tiene el Espíritu Santo. Y usted no puede recibir el Espíritu Santo si no es dado por Dios a través de Jesús. No puede separar a ninguna de las personas de la Trinidad en la relación que el ser humano tiene con Dios. Los tres están íntimamente unidos. No se puede de otra forma. Y hago hincapié en esto. Yo no quiero que usted esté confundido. Jesús está consolando a sus seguidores de la misma forma que lo consuela a usted. Creed en mí, no se turbe vuestro corazón. ¿Hay ansiedad en este mundo? Sí la hay. Pero no se turbe, no se alboroten, no se aflijan.
No se pongan ansiosos, no se pongan tristes. Creed en mí. Y cuando dice creed en mí es, tengan la seguridad de que yo he vencido al mundo. Más adelante lo vemos en la declaración que él hace. Creed en mí, pongan toda su fe, su confianza en mí. Y esto es lo precioso, hermanos. El entender de que el cristiano que ha puesto toda su confianza en Cristo, el solo saber de que tiene el Espíritu Santo, y cuando digo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, Cristo Jesús, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros deseos, en nuestros afectos, eso debe de darnos gozo, debe de darnos seguridad. Y muchas veces nosotros solo pensamos en nuestra fe y salvación en términos legales. Y solo decimos, ¿sabes qué? Yo levanté la mano, no entendí mucho del sermón o de la invitación. Ahí dijeron, usted quiere recibir a Cristo, solo levante la mano, ya estuvo. Haga la oración del pecador y ya estuvo, ya tiene salvación. Y no es así. Debemos entender completamente lo que es el Evangelio. Debemos entender de que somos pecadores. Debemos entender de que estamos separados de la gloria de Dios. De que nuestra paga, la paga que nosotros merecemos por nuestro pecado es la muerte. Y no muerte física, sino que muerte eterna. Eterna. Estar sufriendo eternamente y por siempre en el infierno por nuestros pecados. Debemos entender eso cabalmente, pero también debemos entender el sacrificio, la magnitud del sacrificio de Cristo, de que por amor a este pecador vil, sin necesidad de hacerlo, Él quiso venir. Él vino para pagar por mi pecado, por su pecado en la cruz. Eso fue el motivo por el cual Él vino, por amarnos tanto, por querernos salvar, por asegurar nuestra vida eterna en Él. Por eso es que cuando el ser humano recibe este mensaje, este evangelio, que quiere decir buenas noticias, primero tenemos que comenzar con las malas noticias, que hey, estás frito. Estás sentenciado, tenés una sentencia de muerte eterna. Pero espérate, hay una salvación. Hay una salida con esto. Hay una respuesta con esto. Cristo pagó por ese pecado tuyo. Y cuando la persona en realidad reconoce su condición y se humilla ante el Señor y le dice, Señor, merezco esa paga. Pero también reconozco que sos Dios, te encarnaste, veniste a pagar por mí. ¿Qué puedo hacer yo si simplemente estar agradecido y pedirte que me perdones? Pedirte que seas mi Señor. Pedirte que tomes control de mi vida, sabiendo de que solamente en vos, Señor, tengo yo la salvación. ¿Y sabe una cosa? El Señor es justo y fiel para perdonarlo. El Señor es justo y fiel para recibirlo a usted como hijo, como nueva criatura. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Es ahí donde comienza usted no solamente a creer en Él, sino que a tener una relación con Él. Es en el momento en que usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo de Dios entra a su corazón, en su alma, y ya usted ha alcanzado ese camino. Es ahí donde usted está asegurado para vida eterna con Dios, en Dios, a través del sacrificio de Cristo y de nadie más. Esto lo vemos reflejado en el matrimonio. Vea, cuando una pareja se une en matrimonio, de verdad, cuando se unen en matrimonio, ¿por qué lo hacen? Por amor. Con la promesa de que estarán unidos toda la vida. Toda la vida. Por eso dice la palabra del Señor en Génesis, serán una sola carne, porque estarán unidos íntimamente, se conocerán bien.
se conocerán bien. Y así es nuestra relación en Cristo, con Cristo. Esa es la relación. Eso. Pero ¿sabe que el pecado arruinó todo? Ahí nosotros, en el jardín del Edén, cuando Eva desobedeció, cuando Eva decidió hacerle caso a Satanás, y también Adán, cometieron ellos adulterio. Ellos adulteraron porque ya no vieron a Dios como el sustentador de sus vidas, sino que vieron en el árbol de la ciencia y el conocimiento. Ellos quisieron adorarse a ellos mismos. Cometimos entonces adulterio al buscar adorarnos a nosotros mismos, a querer ser como Dios. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos amó tanto que nos ha perdonado ese adulterio. Nos ha amado tanto que se encarnó. Eso es lo que hizo Él. Se encarnó. Se humilló hasta lo sumo. Porque para Dios dejar su santidad en su trono, dejar todo su esplendor y humillarse y hacerse humano, eso es lo peor, lo más bajo que Él pudo haber hecho. Dios nos invita a volver a Él, a seguir el ejemplo de Jesús. Eso es lo que nos invita el Señor. Cuando el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo soy el camino y la verdad y la vida, no solamente está dando una declaración, le está haciendo una invitación, y le está haciendo una invitación a usted hoy. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. El ser una buena persona no le da a usted derecho a entrar al cielo. No le da derecho a usted a tener salvación. Al seguir a Jesús, hay algo precioso aquí. Podemos ver que el inmenso amor de Jesús es lo que nos une completamente a la Trinidad. El amor de Jesús, ese inmenso amor, su sacrificio, es lo que nos une. Vea, muchos de nosotros podemos entender lo que es tener una relación con Dios. Pero esta es la pregunta: ¿cómo describiría usted su relación con Dios? ¿Cómo la puede describir? ¿Es cálida, íntima, que se siente usted unido a Él? ¿Es ese tipo de relación? ¿O tiene un entendimiento que usted sabe que tiene esa relación, pero que no cambia la forma en que usted vive su vida? Puede ser así. ¿O es frío o indiferente debido por las circunstancias de su vida, por lo que usted tal vez ha experimentado, por su dolor? ¿Cómo es su relación con el Señor? Vea, cualquiera que sea su situación, hoy puede cambiar esa relación. Hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. Hoy puede decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? No entendía o no sabía mi condición. Pensaba que te conocía, pero ahora veo que te necesito más que nunca. No solo necesito que estés a la par mía, sino que estés dentro de mí. Vea, el Señor le dice a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero el 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Le está diciendo: mora con vosotros, porque ahí mismo ese Espíritu estaba, y ese Espíritu es Cristo. Pero no solo dice eso, mora con vosotros
y estará, dice, en vosotros, porque el momento que el Señor Jesús subió, murió y resucitó en la cruz, ahí estaba asegurando de que Él ya no iba a estar a la par, sino que iba a estar dentro. ¿Tiene usted esa seguridad del Espíritu Santo del Señor? ¿Está usted huérfano, huérfana, y quiere recibir esta promesa del Señor que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? Hoy lo puede hacer y vamos a orar. Y mientras oramos, usted puede decirle, si usted no había reconocido su condición de pecador, y hoy quiere decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Reconozco mi condición, reconozco la paga que yo merezco, pero también reconozco tu sacrificio y que lo has hecho por amor. Usted puede decirle al Señor: Señor, te pido perdón y te pido que seas mi Señor y Salvador. Vamos a orar.